Entonces vamos a continuar con derivada direccional y vamos a recordar entonces las definiciones que teníamos. En primer caso tenemos lo que es gradiente. Tenemos una función de Rn a R definida. Se define el gradiente de f en x como el vector de todas sus derivadas parciales. Es el vector gradiente. Y vamos a definir lo que es una derivada direccional. Y de nuevo tenemos una función que va de Rn a R. No necesariamente parte de todo Rn, puede ser de un dominio de abierto. Consideremos x sub 0 un elemento del dominio y d chiquitita un vector en Rn de norma unitaria. Es decir, la norma de d siempre la vamos a considerar en este caso, en este contexto del curso, la norma de d es igual a 1. Y entonces se va a definir la derivada direccional así. Fíjense, como les decía yo, este límite es distinto a los límites cuando uno habla de función continua en Rn, porque este límite es cuando h tiende a 0 y h es un valor real. Así que es un límite real, aunque aquí arriba supuestamente el dominio es Rn, ¿cierto? Pero como lo estoy evaluando la función, estos son valores reales partidos por un valor real, entonces este es un límite real. Y cuando hablamos de que si la derivada direccional existe, quiere decir que este límite existe, es decir, tiene que existir los límites laterales, ¿cierto? Es el límite real que debemos analizar. Fíjense que encontré este video súper espectacular y que los quiero que lo veamos, sobre derivadas parciales y gradiente. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Porque no pude hacerle link ahí en la diapositiva del video. Entonces, hay que hacer a la antigua. Está medio lento mi computador. Esperemos un poquito. Ahí sí. Pero ahora quiero salir de aquí. Ahí sí. Y entonces, vamos a ver si puedo compartir. Escritorio. Chrome. Ahí está. Ya. Hagamos lo grande. ¿Será que se puede hacer grande? Ahí. Ya. Bueno, si uno empieza a buscar videos ahora, ¿cierto? Como todas son las clases online, van a encontrar muchos profesores hablando del tema. Lo que me gustó de esta es que en realidad es una simulación computacional. Está en inglés, pero tiene subtítulos, así que para que lo vean. No sé si lo pueden ver bien. Si no, les mando el link también por si que lo vean. Dura poquito, así que... Perfecto. Ya, qué bueno. Ya. Ya, ahora sí. Comerciales de YouTube. Oh, otra más. Ahora sí.
Ya. Es bueno, me gustó este video, por eso se los quise compartir, porque uno siempre tiene la noción particular del punto en que uno quiere trabajar. Si se fijan, lo que está hablando el video y al graficarlo, ¿cierto? Vemos de que en realidad la condición de derivadas parciales, aunque sea una condición particular para un punto local, ¿cierto? Bueno, en respecto a esto de acá, como si yo derivo con respecto a la primera variable y la otra queda fija, en realidad esa variable que es en este caso x1 queda variando. Por lo tanto, si yo voy a hacer la variación del punto, la derivada se va a comportar como esas rectas que estaban dando en el video. Entonces, fíjense que todos los puntos cercanos se van a tener que comportar de esa forma, y entonces pensar que esa función que cambia la inclinación de la pendiente, eso es la derivada en el punto x1 del vector x, por ejemplo. Entonces ahí ya lo pueden ver un poco más geométrico, que en realidad si uno podría tener un computador cerca, esta parte, en realidad todo cálculo 3 es súper hiper geométrico, y todo lo que estamos aquí hablando, muchos números, muchas matemáticas, uno en realidad lo puede ver gráficamente y queda muy entretenido. Por eso, si quieren, pueden buscar más. Yo traté de buscar otro video de ahí mismo de la derivada direccional y no encontré. Y no encontré ninguno que fuera más o menos así, pero me busqué con poquito tiempo. Porque habría que ver así geométricamente qué es la derivada direccional, por ejemplo. Esa es una buena forma de poder entender lo que está pasando. Ya, bueno, volvamos a nuestras letritas y números. Que en realidad es la fundamentación de por qué uno puede graficar y hacer todos los diseños que podemos hacerlo en el computador. Ahora consideremos una función f que va de Rn a R y un punto x que pertenece al dominio, donde este dominio es un conjunto abierto. Si f es diferenciable en x, entonces para toda dirección d se va a tener que la derivada direccional va a ser igual al producto interno entre el gradiente, el vector dirección. Fíjense, esta proposición es súper importante y es más fácil de demostrar que f sea no diferenciable. Porque aquí dice, si f es diferenciable, pasa eso de aquí. ¿Ya? Lo más probable es que a veces en realidad no vamos a ocupar esto de así, en esa dirección. Lo que nos sirve la proposición mucho más es ver cuando esto no se cumple, entonces decimos que f no es diferenciable. Entonces es una forma
de demostrar cuándo una función no es diferenciable. Si no cumple esa igualdad, entonces vamos a decir directamente que no es diferenciable y no tenemos que hacer ese límite gigante, ¿se acuerdan? Con las derivadas parciales y no sé qué. Bueno, aquí las derivadas parciales igual están porque tengo el gradiente, pero no hay que calcular límites. Entonces, eso nos ayuda bastante en el cálculo y entonces esta proposición va a ser bastante importante en los ejercicios. De nuevo, la proposición dice, si f es diferenciable, entonces, es decir, implica que cumple esa igualdad. Tenemos eso de ahí. Si f es diferenciable, implica eso. Pero tener esto es lo mismo que decir, si no pasa el resultado, la tesis, entonces quiere decir que la hipótesis está mala. Entonces no vale la hipótesis. Entonces, en ese contrarrecíproco el que vamos a usarlo más, pero no se descarta el hecho de usar la proposición de esa forma también. O sea, si f es diferenciable, entonces tengo que la derivada direccional en cualquier dirección va a ser igual al producto interno entre el gradiente y la dirección. Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto ese ejercicio, ¿cierto? Y vimos de que era diferenciable. Entonces, ¿qué vamos a ver con este? Esta función es de esa forma. Entonces, si consideramos un vector cualquiera, dirección D, que va a tener coordenadas de 1 y de 2, la derivada direccional va a estar dada de esa forma. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en h de 1, h de 2, menos f de 0, 0, partido por h. ¿Por qué eso de ahí? Porque dijimos esto. Que la derivada direccional es f evaluada en x sub 0 más hd menos f de x sub 0. Estamos considerando el punto x sub 0 igual a 0. Entonces me queda f de hd menos f de 0. ¿Ya? Esa derivada estamos haciendo. Fíjense que es en 0, 0, así que me queda f de hd, es decir, h1 por h2, menos f de 0, 0. F de 0, 0 es 0. Y f de h de 1, h de 2 va a estar aquí de esta forma, es distinto de 0, así que podemos reemplazar en la parte de arriba. Entonces, esto de aquí es 0. Eso es 0 por la definición de f. Y lo que está aquí es lo que está aquí abajo. Se reemplaza solamente en la función. Es la primera coordenada al cuadrado más la segunda por el seno de 1 partido por la raíz de la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado. Y ese límite es 0. ¿Por qué 0? Bueno, fíjense que esto podemos calcularlo así. No sé si de inmediato se ve que sea 0. Y por lo menos lo tengo que pensar un poquito. Por ejemplo, el primer paréntesis lo puedo escribir así. H cuadrado de 1 más h cuadrado de 2 partido por h por h cuadrado de 1 más h cuadrado de 2 por el seno de 1 partido por eso de ahí, y ya no lo voy a escribir porque no me alcanza, pero es la raíz de lo que está adentro, ¿cierto? Fíjense que el segundo raíz, esto de aquí, yo lo puedo escribir así mejor. Lo voy a borrar. Y esto lo puedo escribir así. 1 partido por 1 partido por la raíz. Entonces fíjense que me queda el seno de 1 partido por la raíz por seno de algo partido por ese algo. Porque esto de aquí es exactamente igual a lo que está aquí adentro. Entonces, ¿cuánto es el límite cuando ya
el límite de seno de algo partido por algo. Pero fíjense que aquí el límite, el h tiende a 0. Pero este algo de aquí, o sea, todo esto, si el h tiende a 0, eso de ahí tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, en realidad, ese algo tiende a infinito. ¿Cuánto vale este límite de aquí? Cuando el x tiende a infinito, el seno de x partido por x. Es un límite conocido, un límite real, ¿cierto? Ese límite vale 0. Ese límite vale 0. El límite de acá es un valor, porque puedo factorizar por h. El límite de aquí, el primero, me sale la rayita. Profe. ¿Sí? Ahora sí. Ya, ahora sí estoy grabando. Ya lo que, sí, hay muchas letras, lamentablemente. Pero el D o el D1, D2 es un vector dado. Así que en realidad esto puede cambiar, puede ser 1,2, 3,4, 0,0 si quieren. No 0,0 no va a ser porque tiene que ser un vector de norma 1. Así que 1,0 puede ser. La única variable de verdad es el h, porque es, la variable del límite. Pero entonces, Como aquí lo estoy haciendo en general, sí, entonces por eso aparece un D1 y un D2, pero uno lo puede... esa sí o sí, esa es la definición de derivada direccional. Claro, la primer límite, este de aquí es la definición. Y después el segundo es reemplazar la función en los términos que tenemos. X es h de 1 e y es h de 2. Entonces Ya, lo profe, ya, reemplazo y tengo el otro. ya, entonces lo voy a hacer así. Ya. Y fíjense que en el otro paso está claro que es solo reemplazar. ¿Cierto? El resultado no es ese. A ver. No, no es ese. Dime, Camila. Le falta el denominador, ¿o no? El D1 Sí, cuadrado más D2 cuadrado. D2 cuadrado. exacto. Muy bien, sí, falta el denominador. Falta partido por D1 al cuadrado más D2 al cuadrado. Sí. Porque estas h cuadrados se pueden ir con esas h cuadrados. Esa h2 está abajo, pero es h cuadrado. Y esta h de aquí se van con esa de ahí. Así que el límite no, en realidad no lo calculo porque al simplificar no me queda ningún h y por lo tanto me va a quedar el valor de las Ds. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y cómo uno concluye lo contrario? O sea, que no existiera para toda dirección. que no existiera la derivada direccional. Ah, mira, ahí vamos a ver. Esto en forma general. Ya, voy a borrar. Borremos.
Ahora, si le damos valores al D, por ejemplo, 1, 0 y 0, 1, vamos a tener que el gradiente de f es 0, 0. Si dijimos, perdón, si consideramos D igual a 1, 0, tenemos que reemplazarlo acá. Pero como está multiplicado de 1 y de 2, ¿cierto? Si uno de los dos es 0, esto va a ser 0. Eso es lo que está diciendo. Entonces la derivada direccional en el vector, en la dirección 1,0 y 0,1 me va a dar 0. Eso es lo que dice aquí. Si D es igual a 1,0 y D es igual a 0,1, obtenemos que el gradiente es igual a 0 porque, acuérdense que me queda que la derivada direccional es 0, 0 en el vector 1,0 me queda igual a 0. Y eso dijimos que era igual al gradiente si la f era diferenciable. En este caso es diferenciable, así que es igual a 1,0. Un producto interno es 0 siempre y cuando uno de sus vectores es 0. Este es distinto de 0, ¿cierto? Por lo tanto, este tiene que ser igual a 0, a 0,0. Y eso es lo que dice aquí. Ahora sí bien, tomamos otro vector dirección, 3 medios, 1 medio. Entonces, el vector dirección es solo reemplazar ahora el de 1 es 3 medios y el de 2 es 1 medio. Entonces, fíjense. ¿Por qué da raíces? Profe, igual tenga en Parece cuenta que que faltó la raíz. en la solución igual debería estar la fracción de 1 cuadrado más de 2 cuadrados. Entonces por eso igual quizás sea diferente. Ah, verdad. Sí, claro. Claro. Además que, fíjense que a ver. Necesito que la norma sea igual a 1. Entonces me queda. Este tiene que ser raíz. Ahí me faltó la raíz. Este es raíz. Es raíz de 3. Ahí sí. Claro, porque raíz de 3 medios más 1 medio me queda 3 cuartos más 1 cuarto, es decir, 4 cuartos y eso tiene norma 1. Entonces es raíz de 3. Si uno reemplaza esa dirección en el cálculo que está anteriormente, me da un valor que no sé si es ese u otro, pero es distinto de ser. Entonces, podemos usar la proposición para probar entonces que f no es diferenciable en 0, 0. ¿Por qué? Porque tenemos de que el gradiente, en un primer lugar, tenemos que vale 0, 0, y eso es claro también en el sentido de que la función, bueno, las derivadas direccionales son 0, 0, o sea, el gradiente es 0, 0, pero el vector dirección me dio distinto de 0. Por lo tanto, estas dos cosas son distintas y entonces así pruebo que la función no es diferenciable. O sea, en realidad, de esa forma uno puede ocupar, como les decía, de esa forma vamos a ocupar la proposición. Vamos a tratar de demostrar cuando una cosa no es diferenciable usando el gradiente y el vector, la derivada direccional. Profe, me perdí en eso. ¿Podría repetirlo, porfa? Ya. Lo que estamos diciendo aquí es que uno, en esta parte de aquí, en la diapositiva anterior, calculamos la derivada de dirección para cualquier dirección, de 1 y de 2, por eso había tantas letras. Y para cualquier derivada direccional, sé que vamos a sacar esto, espérenme.
Voy a arreglar al tiro. Porque está molestando. Y para que sea diferenciable, el límite tiene que ser 0. Si es diferenciable, la derivada direccional es igual al producto interno entre el gradiente, la dirección. Ah, es igual al producto interno. Ok. Claro. Y como la dirección es 1,0, no tiene dirección 0, entonces la única condición es que, y el gradiente es 0, entonces tengo que el gradiente es 0, y por otro lado tengo consideré otro punto, y me dio que la derivada direccional era distinta de 0. Ah, entonces, como el producto interno es 0 y la derivada nos dio diferente de 0, entonces no es diferenciable. No, porque son diferentes, son distintas Ya, las dos. Necesito que sean iguales. ya, Si es ya. diferenciable, Ahora sí. tiene que cumplir siempre para toda dirección. En cambio, aquí encontré una dirección que no eran iguales. Entonces, no va a ser diferenciable la función. Profe, ¿Sí? ¿y es necesario como demostrarlo con un punto? Porque igual era como de esperar que iba a ser distinto de 0 si tenía tanto, ¿cómo se llama? Tantas letras, tantas variables. Sí, es que lo que pasa es que tienes que ver para cuándo eso me complica, para cuándo eso no es 0. Porque hay que calcular y saber que el gradiente es 0. Porque si no, al otro lado me va a quedar dependiendo de D también. Y entonces no es de directo decir de que es distinto de 0. Espérenme que quiero arreglar aquí y vuelvo a la diapositiva. Ya, ahí sí. Ahí sí. ¿Ven? Ahí cambió. Ya esa raíz ya no. Ya la escribí. Ya mira. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Sería bueno calcular el gradiente de eso. Tengo esa función. ¿Será que es diferenciable o no? Esa sería una buena pregunta. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la derivada direccional en el 0, 0 para cualquier dirección. Y me da eso de ahí. Ya arreglé el denominador. Me da eso, fíjense que me queda todo en función de D. Así que queda todo en función de D. Y por otro lado, si yo calculo las derivadas direccional en esta dirección, 1,0 y 0,1, obtenemos que el gradiente de f de 0,0 es 0, 0. Si calculo la derivada direccional en esa dirección, me queda de inmediato, ¿cierto? Si una de las coordenadas es 0 y por la proposición tengo que esto puede ser igual a 0 en una cierta, siempre va a pasar, pero si es válido para todas las direcciones, entonces vamos a decir que la función es diferencial. Entonces, si yo lo reemplazo en una cierta dirección, va a ser igual a esto, ¿cierto? Y en la dirección 1,0, esto es 0, por lo tanto,
saco de inmediato que el gradiente de f de x es 0. El producto interno, porque si hace Profe, esto se de aquí, cortó. tiene que ser el de es un... Ush, Pucha. estamos mal. Sí, como que se cortó porque es diferencial, o sea, el gradiente, cómo calcula el gradiente. Ya. Lo que pasa es que tenemos que la dirección, el vector dirección, siempre va a ser igual a eso. Siempre se cumple esa condición. Esto de aquí, siempre se cumple esa condición. Pero si se cumple, si el f es diferenciable, esto en realidad se va a cumplir para todas las direcciones. Si uno fija una dirección, eso es verdad. Pero si la función es diferenciable, quiere decir que para todas las direcciones se va a cumplir eso. Entonces, si yo evalúo la dirección en 1,0, ¿cierto? Me va a quedar por este lado me queda 0 y por el otro lado me queda el gradiente de producto interno con el vector que es distinto de 0. Entonces la única condición es que el vector gradiente lo coma 0. Ahora, ¿será que eso vale para todas las direcciones? Bueno, tomemos otra dirección. Tomo otra dirección y veo que la derivada direccional es distinta de 0. Pero yo ya sé que el gradiente es 0. Entonces, por un lado tengo que esto de aquí es igual a 0, pero esto de aquí con esa cierta dirección es distinto de 0. Entonces no pueden ser iguales y por lo tanto la función no es diferencial. Eso es lo que se quiere decir. ¿Ya? Si no, pueden calcular el gradiente de la función en el punto 0, 0. Y vamos a ver qué es 0, 0. Entonces tengo que el gradiente es 0 y tengo que una dirección me da distinto de 0. Entonces no puede ser diferenciable. Corolario. Si una función f es diferenciable en un punto x sub 0, con el gradiente distinto de 0, entonces la dirección de mayor crecimiento de la función va a estar dado por esa dirección y la vamos a poner d barra, igual al gradiente partido por su norma. Es decir, d es la dirección donde la derivada direccional es máxima. Y la dirección de mayor decrecimiento de la función en x sub 0 es d barra abajo, d sub barra. Y eso va a ser igual a menos el gradiente partido por la norma del gradiente. Es decir, d es la dirección donde la derivada direccional es mínima. Entonces fíjense de que, bueno, eso es lo que hablan también en el video, que la dirección máxima que iba a tener, ¿cierto? Cada punto va a ser con respecto a la dirección del gradiente. Y eso es lo que está diciendo aquí. La dirección máxima va a ser la del gradiente y la opuesta, o sea, con el signo negativo, va a ser dirección mínima. Todas las demás direcciones, que no sea la del gradiente, va a estar entre el máximo y el mínimo de las direcciones.
No va a ser la de mayor crecimiento y no va a ser la de mayor decrecimiento. Solo en la dirección del gradiente va a cumplir las dos condiciones. Y aquí habiendo ejemplos que, a ver si lo podemos hacer. Sí, tenemos tiempo. Ustedes de calcular la derivada, determinen las direcciones de mayor variación de crecimiento de las siguientes funciones. Es decir, tienen que calcular las derivadas direccionales, perdón, el vector gradiente, ¿cierto? Para encontrar la derivada direccional en dirección del gradiente. Eso, los dejo que piensen un poquito. Profe, una consulta. Sí, dígame. Profe, ¿está ahí? Sí, Es que tengo una duda. ¿me Cuando yo escucha? sí, cuando yo formo el vector gradiente, ¿Ya? tengo que evaluar en los puntos, por ejemplo, el X en uno y el Y en uno para obtener el, entre comillas, el gradiente. O, porque no sé si se acuerda que cuando formábamos el gradiente teníamos que hacer las derivadas parciales de en X y en Y, ¿cierto? Sí. Pero pueden ser en general o puede ser en un punto particular.
Si le Ya. dan el punto, al final lo evalúan los puntos. Ah, ya, perfecto. Ya, esa era mi pregunta, profe. Gracias. Ya. En el segundo está malo el punto, pongámosle 1,0. El 0,0 no me funciona. Ya como hicieron el primero. ¿Cuánto les dio el D? El D es la dirección, ¿cierto? La derivada direccional. Y entonces tenemos eso de ahí. Entonces tenemos que calcular las derivadas parciales de f de x. Va a ser igual a... Y la derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz. Por la derivada de lo de adentro, que sería menos 2x. Me van los 2 y me queda menos x partido por la raíz de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y la derivada parcial con respecto a y va a ser igual a menos 2y partido por 2 veces la raíz de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cierto? Es decir, menos y partido por la raíz de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esas son las derivadas parciales. ¿Y cuál sería la norma del gradiente? Es decir, el gradiente de f es igual Raíz a... de 2. ¿Ah? Raíz de 2. Claro, pero después de evaluarlo, ¿cierto? Pero antes de eso,
menos y partido por la raíz 3 menos x cuadrado menos y. Entonces la norma del gradiente en la raíz cuadrada del primero al cuadrado, me queda x cuadrado partido por 3 menos x cuadrado menos y cuadrado más el segundo al cuadrado eso. Y si dividimos el gradiente por la norma, el gradiente partido por su norma, va a ser igual el gradiente, como es una división, fíjense, la norma es una división aquí. Esto es lo mismo que la raíz de x cuadrado más y cuadrado partido por la raíz de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Entonces, como una división, lo voy a pasar multiplicando y me queda la raíz de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Por, esto es 1 partido por la raíz de 3 menos x cuadrado menos y cuadrado por el vector menos x menos y. Entonces simplifican eso de aquí y entonces el d es d con barra arriba, ¿cierto? Es 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado es menos x, menos y. Si lo evaluamos en el punto 1,1, entonces esto va a ser que d sub 0 que le vamos a poner es 1 partido por raíz de 2, menos 1, menos 1. Este es el vector. ¿A todos les di lo mismo? Sí, profe. Ay, qué bueno, ya me estaba sintiendo sola. Ya, y el segundo es más fácil, ¿o no? El segundo es la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces el de f de x es igual a 2x y el de f de y es igual a 2y. Entonces, el gradiente de f es 2x, 2y y la norma del gradiente es la raíz de 2 por 2 son 4x cuadrado más 4y cuadrado, es decir, 2 por la x cuadrado más y cuadrado. Entonces, el de barra va a ser igual a f, que era 2x, 2y, 2x partido por 2y, 2x, 2y, partido por 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto es igual a, que lo podemos escribir así, la raíz de x cuadrado más y cuadrado por x, y. Y no puede ser en el punto 0, 0 como lo habíamos dicho, porque ahí el denominador se me hace 0. Por eso lo cambiamos por el punto 1,0. Y si x sub 0 es igual a 1,0, entonces el d sub 0 que le ponemos, para ponerlo en fijo, me queda 1,0. No, sí, 1,0. Y esa es la segunda. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿puede volver a los ejercicios? Que no los copié todos, solamente hice la primera parte. Porfa.
Ya. ¿Tienen alguna duda aquí? Porque si salgo a la pizarra no puedo volver. ¿No? Muy bien. Entonces, ahí están los ejercicios. Lo único que el último es 1,0 y no 0,0. Ya, profe. Gracias. Ya. Bueno, la dejamos hasta aquí entonces la clase. Cualquier duda, consulta, me mandan un correo. El jueves, como les digo, ejercicios. Vamos a hacer muchos ejercicios. Así que vengan preparados.